Hola, hoy vamos a trabajar El Lazarillo de Tormes, que es una novela que os centra a todos los de bachillerato en la materia común de lengua y literatura castellana en selectividad. Entonces, Lazarillo es una novela picaresca, es el género de la novela picaresca. Su publicación es en 1554 y con ella se inicia uno de los géneros más representativos de nuestra literatura del siglo de oro. Estamos hablando de esto, del Renacimiento, y que es novela picaresca. Está en la línea del Quijote, en cuanto nos ofrece un documento social de la época. A destacar el carácter autobiográfico. No podéis dejar de decir que es una autobiografía ficticia que ofrece una visión unilateral. ¿Esto qué significa? Que está contada por un narrador que nos va contando sus peripecias y en esas aventuras en las cuales le habla a un supuesto receptor que es vuestra merced, solamente tenemos una visión, que es la visión de este niño. Eso sería una visión unilateral, ¿vale? Una visión única, por tanto es un punto de vista subjetivo. Sabemos en la medida que él nos cuenta lo que le pasa. ¿Qué vemos? Pues un individuo enfrentado al medio social, a un ambiente, al mundo, y cómo en este mundo tiene que tratar de sobrevivir. De esta manera, lo que tenemos es un retrato satírico e irónico en la que no queda títere con cabeza, especialmente algunas clases sociales que veremos. Se considera una novela itinerante porque fijaos que el personaje constantemente va de un lugar a otro en sus andanzas, y también una novela de aprendizaje, porque vamos a pasar un proceso desde la infancia hasta el despertar a la edad adulta, el descubrimiento, la caída, dijéramos, de esa inocencia y la madurez. Por tanto, en todo eso hay un proceso, una evolución de este niño. Cada amo que el niño va teniendo representa un vicio, un defecto social. De esta manera se ven retratadas las lacras sociales. Otra característica es el carácter episódico de la novela picaresca, es decir, que presenta una estructura abierta, puesto que yo puedo añadir episodios. Es decir, un episodio respecto al otro sí que veremos que tienen puntos en común, pero a la vez podría ir añadiendo más, es decir, que se puede acortar o alargar, ¿no? Tiene una estructura abierta. Para resumir, como novela picaresca, ¿por qué decimos que es este género? ¿Qué presenta? Pues principalmente un protagonista que es un antihéroe. En este caso es el pícaro. Es una persona con una vida irregular, al margen de la ley, que en este caso veremos que es como un ladronzuelo, ¿no? Que tiene que tratar de sobrevivir. 2. La verosimilitud y el realismo. Es decir, estamos ante una novela que pretende reflejar la realidad tal cual era en la época, podía pasar, por tanto es verosímil. La forma autobiográfica, es decir, el pícaro que cuenta en primera persona sus andanzas. La estructura abierta y el carácter episódico, ¿veis? Porque se dice que son como a veces episodios en sarta, que quiere decir como unos dentro de otros. La novela itinerante, es decir, este pícaro que se mueve constantemente de una ciudad a otra. La variedad de amos, va pasando este criado, este niño que va pasando por diferentes amos. La visión crítica y pesimista de la sociedad, con ello también de la existencia. El determinismo, porque veremos que es un niño que en un puesto en ese medio social, vamos a ver si consigue ascender o no. Y el gusto por la innovación estética, porque también representa algo totalmente novedoso en la literatura. ¿Por qué surge la figura de este pícaro? Bueno, porque bien retrata el propio autor que esto es un documento social y que esta España en la que ya ha pasado el afán de viajar a América y ahora dijéramos que de todas estas empresas se ha obtenido un mundo muy inestable, pues vemos que lo que aparece es mucha mendicidad, es decir, mendigos que pululaban por las calles, sobre todo por las ciudades, y donde no tenían oportunidades en realidad de tener un trabajo digno. También, por ejemplo, la figura del hidalgo, pero ahora arruinado. Y todo esto estaba pasando en la época de Lazarillo.
Vamos a ver ahora un punto muy importante, que sería la autoría. La obra siempre se nos ha presentado como anónima en todas las ediciones que ha ido teniendo y podemos pensar el porqué de esto. Por un lado, está escrita en castellano, lengua que todavía no tenía prestigio, y por otro, la fuerte sátira al clero. Aquí todos los amos clérigos que Lazarillo va teniendo, pues hay una fuerte sátira. Se han lanzado varias teorías sobre quién sería este autor, ¿no? Si este género es como una especie de carta satírica, se ha pensado en Diego Hurtado de Mendoza, que introdujo en España la sátira literaria. Pero también, por la recopilación que hay de refranes, se ha pensado en Sebastián de Orozco, incluso la autoría se ha atribuido a Luis Vives, a Francisco Cervantes de Salazar. También se ha creído que se trataría de un converso, que sería un moro o judío obligado a convertirse al cristianismo por esta obsesión que vemos por la limpieza de sangre, sobre todo en el Hidalgo, en el Tratado III. Otros candidatos dicen que puede ser un fraile de la Orden de los Jerónimos, Fray Juan de Ortega. Se le ha relacionado con el erasmismo, que sabéis que es una doctrina que propone la reforma religiosa y sobre todo que ataca la falta de caridad en los clérigos, los representantes de la Iglesia. Y en la obra, como presenta una clara ambigüedad en su desenlace, es decir, permite el ascenso social, sí, no, pues también se ha podido decir que pudiera ser esto, un cristiano nuevo, que critica justamente esa dificultad de ascenso social, ¿no? Esta sociedad inmersa en unos privilegios que no se pueden romper. Bien, aparte de esta posible autoría, estos autores, tenemos que la obra se presenta en varias ediciones. Por las alusiones que aparecen históricas en la novela, podemos centrarla en la primera mitad del siglo XVI. ¿Cuáles son estas alusiones? Por ejemplo, Lazarillo dice que su padre muere en cierta armada contra moros. Y más tarde la madre habla de esta expedición de Gelbes. Esta, aunque hubo dos expediciones a Gelbes, podría ser la de 1510 o 1520. También cuando Lazarillo está ya casado se habla de unas cortes que se celebran en Toledo, que serían las cortes de 1525 o 1538. Lázaro menciona un hecho que es social, que es que a causa de la sequía, el Ayuntamiento de Toledo acordó que todos los pobres extranjeros que no fuesen de la ciudad, todos los forasteros, que se fueran de la ciudad, es decir, como la expulsión de los mendigos, que no habían nacido en la ciudad. Por eso, porque había mala cosecha y por tanto había una crisis económica, y esto se produce más o menos en 1540-1550. Es otro dato que va ubicando, ¿no?, la fecha de composición de la novela. También Lázaro alude a los cuidados del rey de Francia. Este dato se ha puesto en relación con el encarcelamiento en Madrid en 1526 de Francisco I de Francia, que era el principal enemigo de Carlos V. Todo esto nos hace ver que la fecha de redacción próxima a la impresión de la obra, que se imprime, hemos dicho, en 1554, pues quizá la escritura corresponde alrededor de 1552. Sabéis que esta obra fue prohibida por la Santa Inquisición y se incluyó en 1559 en el índice de libros prohibidos, así como también estaría la Celestina. Claro, fijaos, un pícaro, ¿no? Y que no es acogido por la sociedad injusta, ¿no?, con un ciego que debería ser alguien caritativo y le maltrata, y con estos clérigos que vamos a ir viendo esta fuerte sátira, pues evidentemente sería una obra prohibida. El género, si hemos dicho que es novela picaresca, también hay que decir que presenta la forma epistolar, aparte de autobiográfica, epistolar, que quiere decir que se presenta en forma de carta. Toda la narración es una carta, toda. Y esta carta está dirigida a una persona que suponemos que es importante, a la cual llama vuestra merced. Resulta que esta vuestra merced, que no sabemos quién es, pero seguramente es de un alto cargo, resulta que le ha pedido
que le cuente qué hay de cierto en lo que se llama el caso. Esto del caso lo vamos a ir desvelando poco a poco después, ¿no? ¿Cuál es el caso? Pero lo cierto es que él tiene que explicar o justificar esto del caso, si son ciertos o no estos rumores. Lo que hace Lazarillo, en lugar de contestar directamente a esta pregunta de si esto es cierto o no, es contar su vida. Con este relato lo que justifica es, ¿no? En relación a este caso, si este caso es cierto o no. Esto ya se nos anuncia en el prólogo. El prólogo es muy importante porque allí ya se nos dice que es un relato autobiográfico, que el autor está contando desde un momento presente. Resulta que este momento presente, él ya está casado, es pregonero de vinos en Toledo y nos va a contar en primera persona su vida anterior. Por tanto, la acción es retrospectiva. Fijaos que es muy interesante porque ahora es adulto y en cambio tiene ahora que ponerse en la piel de cuando era niño, contarlo como niño. Tenemos dos narradores, ¿no? El niño y el adulto. Todo, por tanto, está en función de la justificación de ese caso, cuyos detalles al parecer ha pedido esta persona, ¿no? Desconocida, a la que Lázaro dirige su carta. El caso no se sabe hasta el final de la novela, es decir, lo que corresponde al presente del narrador. Y es su deshonra. Es que él está casado con la criada del arcipreste de San Salvador. Este arcipreste es el que ha concertado el matrimonio con su criada y Lazarillo, pero está que la criada, al parecer, le engaña, le pone los cuernos o tiene relaciones sexuales con el arcipreste de San Salvador. Como estos son rumores, pues él va a decir, bueno, vamos a ver si esto es cierto, explicando su vida. Cuando la va explicando, también justifica cómo tuvo que tratar de sobrevivir, de hacer una serie de tretas para salir adelante y como dice, pues se puede ascender, según él, porque se arrimó a los buenos, como bien había hecho su madre de pequeño, y parece que ascendió socialmente. Esto dice él, ¿no? Dice, suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico, si su poder y deseo se conformaran. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba, y relate el caso muy por extenso, parecióme no tomalle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona, y también porque consideren los que heredaron nobles estados, cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña, remando, salieron a buen puerto. ¿Veis? Aquí está defendiendo la idea de que con el esfuerzo y con el trabajo puedes ascender socialmente y salir a este buen puerto, ¿no? Que metafóricamente sería que esta fortuna, que es absolutamente caprichosa, pues ha conseguido ser favorable a Lazarillo. Y a partir de aquí ya empieza su relato del tratado primero, pues sepa vuestra merced, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, no os olvidéis de estos nombres, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña, que está ribera de aquel río. Bueno, el padre, vamos a ver poco a poco que lo que hacía era robar, ¿no? Robar de ese trigo de allí, ¿no? Bueno, y después veremos más también que la madre se insinúa que tiene relaciones, por tanto pudiera ser prostituta, en cualquier caso clase social baja. Entonces él va explicando cómo de esta clase social baja ha podido salir y tener una posición ¿no? Un poco digna. Bien, podría tener los antecedentes de esta forma epistolar de carta del libro de Buen Amor de la Arcipreste de Hita. Y otras fuentes, ¿no? Que iremos viendo. También aparece una segunda parte, esto es un dato curioso, publicada en 1555, muy fantasiosa, en la que el protagonista, tras naufragar en un barco en el que viajaba a Argel, se convierte en atún. Bueno, esto ¿no? Ya luego es bastante de ficción, pero es curioso. Por tanto, fijaos como que tenemos que el narrador se posiciona en un punto de vista que le permite la ambigüedad, la ironía
y lo que va a hacer es justificar el caso. Pero esta ambigüedad, por si no la entendéis bien, la tenemos que trabajar sobre todo cuando hablemos del desenlace, ¿no? Cómo acaba Lazarillo. Bien, vamos a ver ahora la figura del pícaro. Si tenéis que hablar del personaje, ¿qué es un pícaro? Y la figura del pícaro. Es lo opuesto al caballero. Es el antihéroe, lanzado a un mundo injusto, insolidario. Sería un ladrón, pero un ladrón de poca monta. Es decir, que es un ladrón que tiene que robar y roba comida. Comida para sobrevivir. Hace engaños, tretas, como engaña al ciego con las uvas o para beber vino de aquel jarrón donde le pone un agujerito. Es decir, ejercita su ingenio para intentar sobrevivir, puesto que lo que descubre es que está solo en el mundo y que nadie le va a ayudar, ni el ciego ni nadie le va a ayudar como no se espabile por sí mismo. Todo esto evidentemente nos va haciendo mucha gracia, las tretas que hace, pero en el fondo también es triste porque lo que pasa, Lazarillo, es hambre, auténtica hambre. Además, este hambre va a ir en aumento, en gradación, hasta su punto máximo. Otra idea importante del pícaro, los orígenes bajos, bien bajos. Fijaos, padre ladrón, madre se insinúa que puede ser prostituta y un determinismo social. Nace ahí y a ver cómo va a salir de esa situación. En cuanto al aspecto, en esta picaresca no suele ser un personaje deforme, feo, como podíamos ver, por ejemplo, que vimos en La Celestina, ¿no? No, aquí es un personaje sucio, miserable, flaco, vulnerable, pero que va a sufrir este proceso de adaptación y de aprendizaje, ¿no? De intentar cada vez sobrevivir más. En concreto, tenéis que hablar de varios episodios que marcan esta evolución. Y esa fuerza de golpes. A fuerza de si te dan golpes, tú espabilas. El aprendizaje fundamental, el momento culminante está con el ciego, cuando le dice que vaya a huir al toro, recordar la escena del toro, que ponga allí en el toro de piedra, que ponga y que oiga como esos sonidos, y entonces el otro le asesta un porrazo contra la estatua, ¿no? Ese tremendo porrazo dice que perdió allí la inocencia infantil y descubrió que estaba solo y que la vida va a ser a partir de ahora una lucha por la subsistencia. Después se vengará del ciego, cuando le hace saltar el charco y el ciego cae. Entonces, pero también es fruto, ¿no? de descubrir que, bueno, de alguna manera también tengo yo que reparar, ¿no? mis daños. No le importa la honra, la honra no en el sentido de medrar socialmente, sino más bien el respeto y la dignidad social, ¿no? Encontrar un trabajo y digno más que aparentar. Las fuentes de esta obra, pues no cabe duda que se trata de una tradición realista en cuanto a que refleja fielmente la sociedad, y podemos dividirlas en folclóricas y literarias. Folclóricas sería toda la tradición oral, es decir, hay muchísimos refranes, y de hecho la figura del hidalgo, que ya tiene una amplia tradición popular. Literarias. Es un escritor culto, no cabe duda por las citas abundantes, y que recogió una forma autobiográfica y de narración en primera persona que ya se estaba escribiendo anteriormente y que iba apareciendo en España. Pero en concreto podemos hablar de dos obras: Trapesonda o cuarto libro del esforzado caballero Reinaldos de Montalbán, y sobre todo acordaos de El asno de oro, que este es más fácil, El asno de oro de Apuleyo, autor latino del siglo II. Porque del asno de oro sí que tenemos muchos fragmentos que parecen inspirados ahí, ¿no? Bien, vamos a ver la estructura interna, que es decir, cómo está un poquito, ¿no?, distribuido este relato. Hemos dicho que es una autobiografía real en forma de carta, subgénero epistolar, que parte primero de un prólogo y luego pues, de una serie de tratados.
Toda la obra está supeditada a la explicación del caso, del famoso caso, que se nos anuncia en el prólogo. Por lo tanto, importante que lo pongáis. Y es ahí cuando dice que pueden los hombres subir siendo bajos, ¿no? Vuelvo a contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos. Bien, la novela está construida, por tanto, de forma retrospectiva. ¿Veis? Va a explicar desde un presente en el que es adulto, vuelve ya al primer amo, que es el ciego, que cuando es niño. Y también es circular. De algún modo veremos cómo es circular. Los 3 primeros tratados son los más extensos. Ahí podríamos hablar primero, segundo, tercero, estos 3 amos, cómo sería la culminación del hambre. Y a partir de aquí, de los tratados cuarto al sexto, aquí y el séptimo, son más breves. Son los que decimos que ya van como un poco en sarta. Entre estos es muy importante que recordéis, por ejemplo, el del buldero. El del buldero, el que hace las bulas falsas. Esto de insertar episodios, así en sarta, en unos dentro de otros, ¿no? Enlazados, ya ocurre en el asno de oro. Ya es la primera referencia que vemos del asno de oro. La estructura externa, pues tenemos prólogo y 7 tratados. De estos 7, los 3 primeros sería la primera parte y los 4 últimos la segunda parte. Los 3 primeros, tema del hambre. En los demás, sobre todo, insistencia en la crítica al clero y sobre todo el desenlace final, donde vamos a cuestionar si acaba con honra o no acaba con honra. Del primer tratado, pues os puede salir cualquier fragmento, por ejemplo, del ciego, ¿no? Que es muy importante. Aquí, ¿qué tenemos que destacar? Pues el aprendizaje, ¿no? Cómo realiza este aprendizaje. Del tratado segundo, la gradación hacia cada vez tener más hambre, ¿veis? Entonces, recordad, por ejemplo, que el tratado primero cuenta Lázaro su vida y cuál fue y todo lo relativo al ciego, el jarrazo, por ejemplo, las uvas, el nabo y la longaniza, el remedio del vino. Bien, y el tratado segundo, cómo Lázaro se sentó con un clérigo. Ya tenemos aquí el clérigo de Maqueda. Con este clérigo dice, escapé del trueno y vi en el relámpago. Bien, ¿esto qué significa? Que va a pasar todavía más hambre, porque va a tener el clérigo un arcaz viejo, ¿no? Un arcón viejo cerrado con llave, y ahí va a guardar el pan y va a tener que el pobrecillo pues intentar ver cómo puede intentar coger aunque sea unas miguillas de pan. Le va dando las sobras, la cebolla y chupa un poco de cebolla, se toma y vuelven luego y no hagáis sino golosinar, ¿no? Es decir, que el pobre pasa bastante hambre. Bien, entonces, veis adoración del pan, hasta el salto del arca. Y con esto llegamos al tratado tercero, que es este del escudero o el hidalgo, ¿no? Podemos llamar el hidalgo, que aparenta algo que no es, vive de apariencia, pero él ya bien descubre una casa vacía y donde ahí no hay comida, y aquí no se come. Pensad que él le va dando conversación y Lazarillo va viendo, bueno, es que es la hora de comer. Es la hora de comer, pero allí la comida no sale. Dice, no, yo es que me aguanto hasta la noche porque no tengo hambre. Fijaos que esto es pues una manera de que estamos viendo que realmente no hay comida. Hasta que llega un momento que se produce la inversión en la relación normal, ¿no? Lógica entre amo y mozo. Porque ahora va a tener que ser el propio Lazarillo que salga a buscar comida para él, Es decir, que él va a tener que salir a buscar comida para alimentar a él y a su amo. Y es cuando pasa ese episodio donde pasa un
un féretro, ¿no? Se produce un entierro y entonces dicen, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Y dice, pues a la casa lóbrega y oscura donde ni se come ni se bebe, ¿no? Y entonces él cuando se interpreta dice, pues allá que van, ¿no? Para la casa mía que van y echa a correr y le dice al clérigo que viene para acá, ¿no? Que traen el muerto a esta casa oscura. Bien, esto está tomado, esto de la casa oscura, del asno de oro. Por lo tanto, aquí vemos claramente un episodio que tiene mucha analogía con el asno de oro. Bien, del tratado de cuarto al séptimo hemos dicho que sobre todo os tenéis que fijar en la figura del buldero. Porque fijaos que está hablando de un clérigo que está estafando a los feligreses. ¿En qué sentido? Hace bulas falsas y está compinchado con el alguacil para montar un número, hacer que la bula, ¿no? Con esa bula, todo se cura, tiene esos poderes y después de montar ese numerito, pues todos los feligreses quieren comprar esa bula que es falsa. Por lo tanto, esto cuando lo descubre Lazarillo dices, madre mía, pues aquí lo que hay realmente una auténtica farsa, una auténtica burla, y esto viene a manos de un clérigo. Entonces ahí también tenemos una fuerte crítica social. Esto no solo está inspirado en la realidad, también hemos dicho en el asno de oro de Apuleyo, pero también esto en la propia realidad, porque era frecuente estas corrupciones, dijéramos, en los representantes de la Iglesia, así como esta figura del hidalgo ridículo que quiere aparentar que no trabaja, dice no, porque trabajar es una deshonra y sin embargo no tiene donde caerse muerto, ¿no? Y también, por ejemplo, en el fraile de la Merced. El fraile de la Merced es muy importante porque, claro, entronca con una tradición de frailes lascivos en el sentido de que tenían relaciones sexuales con sus criadas y funcionaba como tapadera al casarlas con sus criados. Pero como esto nos centra un poquito más en el desenlace y si el Lazarillo consigue esta honra o no, lo dejaremos para el siguiente vídeo, y así poquito a poco vais asimilando toda esta teoría, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en otro vídeo del Lazarillo 2. Hasta luego.